Primero que nada, buenas tardes, maestra. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta pequeña plática. Este, la conozco desde hace mucho tiempo y para mí es una de las maestras que me dio clase, que está muy bien preparada y sabe de lo que se está hablando. Y bueno, un honor que haya aceptado platicar conmigo de este tema, maestra. Muchas gracias por la invitación. No, pues agradecerte por esta invitación y bueno, el chiste de todo ello es que pues sumemos, ¿no? Y que podamos contribuir entre entrenadores, especialistas, en todas las áreas, pues que en pro del deporte y la actividad física, ¿no? Que al final de cuentas ese es pues prácticamente nuestro objetivo, entonces te agradezco esta invitación a esta pequeña plática, ¿no? Muchas gracias, maestra. Bueno, mi interés sobre esto, perdón, es hablar un poco acerca del equipo multidisciplinario, que creo que se ha dejado un poco bueno, ya ahorita se ha dado un poco más de aceptación. Por ahí lo veíamos hace poco en la final de Atlas León, que ya por ahí había un nutriólogo en cancha y creo que es un paso muy grande, ¿no? Vamos a ir desmenuzando un poco para las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que a lo mejor no tengan un poco claro qué es un equipo multidisciplinario, maestro. ¿Qué es y quiénes lo conforman? Fíjate que hace mucho tiempo se mencionaba como esta parte de equipo de multidisciplinario. Actualmente se conoce como equipo interdisciplinario, que es que diferentes disciplinas de ciencias, en este caso del deporte, vayan incrementando y vayan siendo parte de los cuerpos técnicos, vayan siendo parte de los equipos, vayan siendo parte de los deportistas que están en nosotros compitiendo, ¿no? Entonces, este equipo interdisciplinario se conoce de diferentes ciencias y a partir de ahí le damos nosotros ese auge para que los deportistas, las personas con actividad física, puedan tener mayores herramientas en todas las áreas, ¿no? Y que a través de ello puedan mejorar rendimientos, desempeños, marcas, récord, porque al final de cuentas sí es muy cierto que no por tener especialistas en el área vamos a ganar, ¿no? El ganar depende de muchos factores, pero sí tenemos y sí le damos al atleta, a los entrenadores, a las personas de actividad física, un mejoramiento, una parte de herramientas para que puedan evolucionar y poder tener el objetivo que desean, ¿no? Muy bien, maestra. Hace tiempo, bueno, se nombraba que era muy necesario o era de preferencia tener un equipo interdisciplinario, como ahora se le llama, en equipos de alto rendimiento o equipos profesionales, ¿no? Hablando de fútbol, de básquetbol, de natación, en equipos inclusive individuales, boxeo, taekwondo. ¿A qué grado, para las personas que nos ven, es tan necesario un equipo interdisciplinario? Como usted lo menciona, no el hecho de que tengamos muchas personas, tanto entrenadores como nutriólogos, psicólogos, médicos, nos va a dar una victoria, pero es muy necesario o a qué nivel es necesario ya contar con un equipo interdisciplinario. Fíjate que aquí es una pregunta que me hacen. Yo estoy trabajando o en uno de los trabajos que me desenvuelvo es para la Federación Mexicana de Fútbol, donde soy docente en diferentes, como en Prefi, de preparadores físicos, directores técnicos, la parte de arbitraje. Entonces, una de las preguntas que me hacían muchos entrenadores cuando los capacito es, si yo tengo una escuelita, ya sea de básquetbol, de fútbol, de natación, ¿cuándo es ideal empezar a tener un equipo interdisciplinario? La idea es quitarnos los tabúes y se piensa que solo es en el alto rendimiento. La intención es que sea desde las etapas de iniciación porque el niño se está formando. Entonces, si yo tengo especialistas, eso sí lo quiero dejar como bien claro. Tanto para la gente que se está capacitando, como para la gente que recibe capacitaciones, como para la gente que capacita, es indispensable tener una formación en el área deportiva, porque tenemos diferentes entrenadores donde no están formados en el área como un profesor de educación física, como un licenciado en entrenamiento deportivo. Entonces se dedican a hacer, entrenar gente sin estar capacitados y ese es un problema, ¿no? Entonces hay igual psicólogos
que les interesa, que de repente asesoran atletas y que no tienen especialización en el área de psicología del deporte. Entonces, claro que es importantísimo, primero por ahí, empezar que la persona que capacita sea especialista en el área. Y esto sí lo quiero puntualizar, Esteban, porque actualmente cualquiera saca un curso, cualquiera saca una capacitación, por económica que sea, entonces la gente dice, bueno, entonces si esa me cuesta cierto dinero, pues me capacito, y entonces significa que yo ya voy a poder capacitar. Y esto es lo que uno de los errores que se cometen primero es que el entrenador es la base de todos nosotros, ¿no? Entonces el entrenador tiene que actualizarse, pero no con la intención de ser el especialista, porque esto se confunde. El entrenador se capacita en medicina del deporte, en nutrición, en psicología del deporte, en todas las áreas, para que él sepa por qué es importante el equipo interdisciplinario, pero no para ser el psicólogo, ni para ser el nutriólogo, ni para ser el médico, mucho menos para ser el fisioterapeuta, ¿no? Entonces, aquí es primeramente dejar claro eso. Después, ¿cuál es lo necesario desde etapas de iniciación? Etapas de iniciación no basta con ser nutriólogo, no basta con ser que actualmente el fútbol, por ejemplo, que es uno de los deportes más cotizados en México, ¿sí? O de mejor renombre en México, al que es más apoyado, no es el que sea mejor, es el que apoyan más. Entonces se empiezan a hacer los equipos interdisciplinarios, entonces empieza a hacer en fuerzas básicas. El problema de todas estas instituciones es que no todos los especialistas están capacitados. Muchos chicos entran como pasantes de psicología, como pasantes de nutrición, como pasantes de fisioterapia y se quedan en los equipos, ¿no? Y entonces ya no hacen la especialización y entonces pues echando a perder se aprende. Y resulta que las personas que están capacitadas, que tienen ya un posgrado en el área, un doctorado en el área o una especialidad en el área, ni siquiera trabajan con equipos, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar desde ahí. Y después nos vamos a las etapas de iniciación, donde en estas etapas de iniciación deportiva es cuando empiezas tú a empezar a inculcar al niño a que debe de cuidarse, a los padres de familia, tanto en alimentación como en factores psicológicos, el estrés, el manejo de marcadores, la ansiedad, el cómo se relajan para una competencia, ¿no? Sea de la disciplina que me pongas, ¿no? El cómo tener hábitos saludables para mejorar un desempeño deportivo. Por ejemplo, hay casos de niños, otro de mis empleos es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, aquí tenemos chicos que están nadando aproximadamente a los 8 7 años, y resulta que la mamá no sabe que después de que termina de entrenar tiene que llevar cierta alimentación, ¿no? Entonces Claro. el niño llega a comer hasta 3 4 horas después, hasta en la noche, y entonces muchas de las ocasiones los entrenadores, los profes que están asesorando a estos niños se les desmayan en las albercas, en las canchas. ¿Por qué? Porque no hay una cultura referente a esto, ¿no? Y entonces se cree que solo hasta el alto rendimiento lo necesitan. Entonces aquí, para puntualizar, fundamental que el especialista que me esté asesorando esté capacitado. Cualquiera puede dar un curso. La situación es Claro. que realmente esté capacitado. Y la segunda es que las personas que reciben esta asesoría empiecen desde etapas de iniciación. Cuando se empieza en etapas de iniciación, créeme que en el alto rendimiento ya solo vamos a perfeccionar. Pero hay muchos profesionales que tengo y que asesoro en varias áreas que nunca recibieron una asesoría y son profesionales. Entonces, imagínate si toda esa asesoría hubiera recibido este chico, esta chica, desde etapas de iniciación, otra cosa sería, ¿no? Yo creo que menciona algo muy importante, maestra, que es la capacitación, y no nada más es tomar algún curso de X, de lo que sea, con tal de ahorrarte unos pesos, ¿no? Porque luego por ahí yo creo que en algunos casos me ha tocado escuchar que, por ejemplo, el entrenador, ¿sabes qué? Va a haber un curso de nutrición, tómalo y ya eres el nutriólogo y el entrenador para no contratar a alguien especialista en. Por ahí, ¿qué tan bueno es, maestra? ¿Qué tan bueno sería o puede llegar a ser? Por ejemplo, en mi caso, yo como entrenador deportivo, capacitarme, pero de forma correcta en el ámbito nutricional, llamémoslo nutrición del deporte, y hacer los dos roles dentro de un equipo.
por poner un ejemplo. ¿Qué tan factible Fíjate, pudiera ser ese caso? yo aquí considero que no es lo más factible de ningún entrenador. La intención de los entrenadores y que nosotros cuando capacitamos a los entrenadores, a mí me toca en la parte del fútbol, me toca hacer seminarios, certificaciones, es para darles herramientas. Por ejemplo, mira, hay que hacer una realidad. En México, el equipo interdisciplinario muchas veces no viaja. En muchas ocasiones, por ejemplo, yo soy psicóloga de la Liga Premier también, y muchas de las ocasiones no me toca viajar por cuestiones personales, porque la directiva no tiene presupuesto para que el equipo interdisciplinario viaje, por muchas razones. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el especialista? Le das herramientas. Por ejemplo, tú mencionas algo importante, que en el equipo tal ya empezó a ser, digo, no es el primero ni el último, pero imagínate, estamos en pleno 2021 y saber que apenas, y Apenas eso yo lo pondría todavía en tela de juicio, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es la realidad. En el caso de los deportes, muchas de las ocasiones los especialistas hacemos todo el trabajo, pero muchas veces no viajamos. Y es importante que la directiva crea de todas las instituciones, ya sea CONADE, ya sea, por ejemplo, Comité Olímpico, ya sea instituciones gubernamentales, municipales, o en este caso las federaciones de las diferentes disciplinas deportivas, empiecen por el equipo interdisciplinario. Entonces, si tú me preguntas cuál es lo adecuado, no sería lo más adecuado porque se te va a conflictuar. Aquí lo que te hace es tener bases que en un momento tú digas, bueno, yo sé aplicar, me instruyeron sobre nutrición deportiva, por ejemplo. Entonces yo sé que hay ciertos elementos, carbohidratos, proteínas que van antes, por lo tanto, a ver, que yo necesito un nutriólogo. ¿Por qué? Porque no la puedes hacer, diseñar un entrenamiento y a la vez medir, a pesar, es todo un trabajo, Claro. ¿no? Y aparte, ¿a qué horas te va a alcanzar la vida, no? Entonces, lo que sí te serviría es para que en un momento dado tu el que tú contrates, sea mujer, sea varón, en algún momento tú le digas, a ver, esto es lo que requiero. Y él te diga, oye, pero mira, esto es y esto. Entonces tú podrás tener los elementos para decir, el nutriólogo tiene que viajar, el psicólogo tiene que viajar, porque me ha pasado que actualmente los psicólogos del deporte, muchos que solo quieren dar dinámicas grupales o solo es para intervención en crisis, entonces no es de esa manera. El psicólogo del deporte en una institución tiene que trabajar día a día. No nada más está como observador y a ver, observo conductas y ya. No, es para poder intervenir, darle herramientas a los entrenadores, a los padres de familia, a los niños. Entonces, de la misma manera, el trabajo del nutriólogo, el trabajo del fisioterapeuta no nada más es asomarme a la cancha y no nada más es sacarme la foto. La situación aquí es cuál es mi trabajo y qué es lo que estoy desenvolviendo. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones que, por ejemplo, en Liga Premier pasa y en muchos deportes a veces el entrenador es el que carga las aguas y es el que hidrata y es el que hace todo, ¿no? Entonces la intención es poco a poco que el entrenador se dedique a su ámbito. Entonces, de manera puntual, es positivo que tú sepas como entrenador y como varios entrenados de varias áreas, pero no para que funjas esa función, porque al final de cuentas vas a tener deficiencias. Entonces, esas deficiencias van a llegar a afectar a tu equipo o a tu atleta. La idea es, tú sabes del área, la idea es, a ver, necesito este especialista. Ok, entonces este especialista, pues va, él te encargas de esto. Y si no me funciona ese especialista, para eso hay. Hubo clubes que yo estuve hace muchos años donde el nutriólogo duró 10 años. Y si tú les preguntabas a los atletas y al cuerpo técnico, te decían, el nutriólogo no tiene nada que hacer aquí. Y muchas veces el nutriólogo dice, yo sí, o el psicólogo. Y ese es el problema, que muchas veces algo que en los equipos interdisciplinarios se tiene que dejar muy, muy claro es que nosotros estamos tras bambalinas. ¿Qué quiere decir tras bambalinas? Que nuestro trabajo muchas veces no se ve. Es más, puntualizar, yo tengo atletas junto con otros psicólogos, habemos psicólogos especialistas en nutrición deportiva que asesoramos a atletas de Juegos Olímpicos y nosotros no vamos a las competencias. Es el representante que está trabajando en CONADE, que es quien se los lleva. Y también conozco psicólogos que trabajan con equipos durante un proceso, pero al final el representante no va a él.
Entonces, ¿qué te quiero a entender con esto? Que no necesariamente los que están al frente son los que trabajan con los equipos, o los grupos, o los atletas. Hay instituciones que simplemente en CONADE se tienen ciertos nutriólogos, Comité Olímpico se tienen ciertos psicólogos, ciertos fisios, ¿sí? Es más, en Secofid en Morelia se tiene cierto nutriólogo y los demás son pasantes. Y para todas las disciplinas deportivas es muy poco. Entonces, el equipo interdisciplinario, ¿cuál es la intención? Que haya a la cabeza un especialista en cada área y que al final se haga de especialistas, porque algo que pasa en los equipos interdisciplinarios es, ok, yo psicóloga del deporte titular, no me hago de psicólogos del deporte, sino me hago de pasantes para que no intervengan o para que no me quiten mi trabajo, ¿no? Que eso es lo que pasa actual. Y de la misma manera, yo digo, yo no soy entrenadora de deportes, pero si yo fuera entrenadora, yo dijera, yo necesito entrenadores de fútbol, entrenadores de voleibol, de las disciplinas deportivas especialistas. ¿De qué me va a servir a mí un pasante de entrenador? Yo necesito un entrenador. Si tengo la posibilidad de hacerlo, pues me hago de 8 entrenadores capacitados y eso beneficia, ¿no? Sí, claro, yo creo que es muy importante esa parte que menciona, ¿no? El hecho del trabajo que se realiza del cuerpo interdisciplinario que al final, pues uno no ve ni en las competencias olímpicas, ni en hablando de fútbol o X deporte, no los vemos, nada más vemos, como dice al representante. ¿Por qué en México hace falta esa cultura? ¿Es por cuestión cultural desde las perspectivas de las personas? ¿Es porque desde arriba no hay apoyo, hablándose de las federaciones? ¿O es por el mismo recelo dentro de los profesionales, como lo menciona yo, mejor contrato o le hablo a pasantes que medio me saquen la chamba y no contrato profesionales? ¿A qué se debe esa falta como de, no de experiencia, a qué se debe la falta del uso correcto del equipo interdisciplinario, como debe de ser, que viajen inclusive con el equipo? Yo considero que un poquito de todo, ¿eh? ¿Por qué? Porque la realidad es que los sueldos para un especialista son bajos. Son bajos. El entrenador, por ejemplo, muchas de las ocasiones el entrenador cobra muy barato. Y digo, tú no me vas a dejar mentir, a veces me cobran demasiado barato porque no hay alumnos, porque mucha gente dice, es que cómo entrenar te va a costar tanto, ¿no? Pues claro, para eso estudié, para eso Claro, esto. sí, sí, Y sí. de la misma manera con el especialista. O sea, por ejemplo, yo viví 32 años aproximadamente en Morelia, 32 años, estuve viviendo por allá donde el trabajo de psicología del deporte, de hecho fui de las pioneras en psicología del deporte en la Universidad Michoacana. Yo realicé el programa de psicología del deporte, de hecho por ahí en los programas está mi nombre. Académicamente yo diseñé ese programa, le diseñé el programa en Montreal, le diseñé el programa a varias universidades, di varios aspectos a nivel académico, ¿no? Pero también es la realidad que en varios estados es poco valorado. Sí, ahorita yo actualmente vivo en Ciudad de México, es diferente cómo se mueve la economía en Ciudad de México, es un poco más alta. Hay consultas que en Ciudad de México los cobran uno a diferente aspecto y hay consultas que en otro estado los cobran. Aquí lo importante cuál es, de todo tiene, ¿no? Y otra parte, muchas de las especialistas dicen, ¿para qué me especializo? Si al final me van a pagar igual que de lo que le pagan a un maestro, un especialista, un área, ¿no? Entonces, muchas de las ocasiones lo que hacen muchos especialistas es hacer su licenciatura en nutrición y hacer un diplomado en nutrición deportiva. Y ojo, yo no estoy en contra de los diplomados, pero no es un grado académico. El diplomado Claro, es, sí, sí. su nombre lo dice, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo un diplomado en psicología del deporte, la intención de nosotros que estamos al frente de un diplomado o que lanzamos un diplomado es con la idea de que el alumno estudie más. Por ejemplo, yo he estado en certificaciones, me dicen certificaciones de nutrición deportiva. Ok, eres certificación, tienes una certificación, pero no eres, ojo, maestro en nutrición deportiva. Son cosas totalmente diferentes. Y aquí no se trata
es un tema muy debatible porque dicen muchas veces el licenciado sabe más que el maestro, o que no se trata del saber, se trata también, ojo, de experiencia práctica. Anteriormente el entrenador era empírico. Y claro, si tú tienes 10 años, imagínate, yo me pongo un especialista, si tú a mí me mandas a una temporada de Juegos Olímpicos, vas a aprender clarísimo. Si yo a ti, Esteban, te agarro y te digo, profe, a partir de hoy tú vas a ser el entrenador del área de ciclismo para Juegos Olímpicos que viene, vas a aprender, claro. Y eso no significa que seas el mejor o el peor entrenador, significa que te llegó esta oportunidad y entonces hacerlo. Aquí lo que tenemos que nosotros es empezar a valorar y, por ejemplo, cuando yo tome un curso, una certificación, tengo que saber qué institución la da, pero también tengo que saber quién es el ponente que la va a dar, porque el ponente se da renombre a las instituciones, pero también saber qué institución me la va a dar, ¿no? Y saber a qué se refiere con esas instituciones, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que menciona, maestra, porque yo creo que la falta de apoyo, híjole, desanima muchas veces, ¿no? Al entrenador, al cuerpo técnico en general, a las personas que queremos buscar una oportunidad. La falta de apoyo en el Estado es muy, muy baja. Por ejemplo, yo comparo aquí en el estado de Michoacán, de donde yo estoy radicando ahorita actualmente, eh, al ciclismo es una ciudad, bueno, le dicen rancho bicicletero, ¿no? Porque las personas andan en bici. Y aquí se celebra una carrera el 15 de septiembre, que es la Vuelta a Mandos a Capo Martínez. Una vuelta que se ha hecho muy famosa al grado de que en alguna ocasión, por ahí del 2010, será, un poquito antes, vino Belén Guerrero a competir. Pero a falta de ese apoyo, muchos salen del estado para representar a otros, porque no hay apoyo, no hay apoyo dentro del deporte, ¿no? Y si no hay apoyo a los deportistas, pues mucho menos a la gente que quieren. Algo que me viene a la mente, maestra, ¿qué hacer en caso de no contar con un equipo interdisciplinario? ¿Cómo, Pregunta cómo, que, cómo le claro, puedo escucha, hacer escucha. yo, papá, que estoy llevando a mi niño al fútbol y que está iniciando en el fútbol, tiene 10 años el niño, y el entrenador nada más va, entrena, juega y salgo, pero yo no conozco esa parte? ¿Cómo hago Ok, para poder hacer una amalgama? fíjate que esa es una pregunta que me hacen muchos profes, ¿no? Cuando estás capacitando profes y que su idea, claro, es porque muchos de ellos vienen de pueblitos, de lugares donde es complicado tener todas las herramientas, me queda claro, pero poco a poco, mira, cuando, por ejemplo, tú pones prioridades, la idea es que tú te capacites para que conozcas como entrenador. Primero te capacitas, conoces sobre el tema, a lo mejor ciertas cosas que haces como recomendaciones nutricionales. A lo mejor no llevas planes de alimentación para los chicos, pero sí llevas recomendaciones. A lo mejor no llevas un programa psicológico, pero sí ciertas cosas que les pueden ayudar, ciertas herramientas, tips que les pueden ayudar, ¿no? Pero después, a medida que va avanzando, tú ya tienes de 100, ¿no? Tienes un grupito de 10 chicos, de 10 chicas, que dices, están en nivel, yo creo que empiezan a entrar a, que ahorita ya no se llaman, eh, Tenemos un problema que con... empiezan a entrar, perdón, que empiezan a entrenar ese tipo de torneos. Entonces, tú aquí, por ejemplo, ¿qué podrías o cuál sería lo elemental? Empezar a buscar un especialista. Fíjate que yo empecé haciendo con equipos, entrenadores de escuelitas de iniciación, empezamos a hacer convenios y empezamos a ver, psicóloga, una sesión, ¿cuánto me la cobras? A ver, nutrición, ¿cuánto me cobras esto? Y empezábamos a hacer pláticas con padres de familia, empezar a convencer a los padres para que tuviéramos una alcancía y que en esa alcancía pudiera ser para el psicólogo, para el nutriólogo, y ya entre todos se pagaban las sesiones. Entonces, pero eso es cuando el entrenador sabe lo que le va a beneficiar. A lo mejor
no es para todos, ¿no? Poco a poquito se empieza. Cuando tú ya empiezas a tener un equipo que decides que va a empezar a competir, que ya empieza a tener ciertas herramientas, a lo mejor personas de actividad física, pues solo me interesa la parte saludable, con ellos solo voy a trabajar la nutrición, ¿no? En el momento. Ya después vamos a ir viendo otras áreas, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, recuerdo que empezaron a salir los entrenamientos en línea? Y entonces decían los fisioterapeutas, los kinesiólogos, bienvenidos. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente ahora resulta que todo el mundo era entrenador y resulta que todo el mundo empezó a entrenar por línea y resulta que los fisioterapeutas y kinesiólogos empezaron a tener trabajo. ¿Cuándo se vuelven elementales? ¿Cuándo nos volvemos elementales? Por ejemplo, salió Juegos Olímpicos y salió lo que pasó con la deportista estadounidense y salió con el tenista y entonces la psicología del deporte empezó a tomar auge. Ya lo era, pero más a partir de esto. Empieza la pandemia y empezamos a tener estrés, empezamos a tener atletas con ansiedad, que se cancelen todas sus competencias, y entonces la psicología se vuelve un parámetro importante para los entrenadores. Ya no es por ejemplo, si quieren, ya es necesaria la parte mental, pero todo vuelve a partir de una necesidad. ¿Cuándo se vuelve un nutriólogo elemental? Cuando se dan cuenta que si no tienes una buena hidratación, que si no tienes una buena alimentación, el atleta no rinde. Cuando no tienes una situación en la actividad física, un problema de salud como el que tenemos actual, que tiene que ver con las enfermedades degenerativas y tiene que ver con las enfermedades como obesidad. Cuando encontramos esta situación, vuelve importante a los especialistas, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante esa parte, ¿no? Porque por ahí me he encontrado varios videos de personas que resultan ser entrenadores, como lo menciona usted en línea, que yo digo, bueno, a lo mejor sí son, a lo mejor no son, no lo sé, pero cuando empiezas a buscar te das cuenta pues que realmente no. Simplemente buscaron algunas rutinas o algo y las empezaron a aplicar. Y es triste ver esa parte, ¿no? Que se requiere un profesionista hasta después de que se da cuenta si se ocupa. Porque en el momento a lo mejor uno no piensa que se va a necesitar hasta después, como lo comenta con la competidora estadounidense y con el tenista. A grosso modo, maestra, de una forma, yo sé que es muy extenso, pero de una forma un poco concreta, se lo pregunto de estas dos no disciplinas, de estas dos especialidades con las que usted cuenta, hablando del equipo interdisciplinario, ¿qué función realiza un psicólogo del deporte dentro de un equipo? Porque muchas personas piensan, un psicólogo del deporte y un psicólogo, pues ven lo mismo, ¿no? Que si te sientes triste, que si te sientes esto, que si te sientes aquello. Pero realmente, ¿cuál es la función de un psicólogo del deporte? Y a lo mejor una pequeña diferencia entre un psicólogo general y un psicólogo del deporte. ¿Cuál es la función de ambos? Por ejemplo, el psicólogo del deporte, el psicólogo general, no estamos especializados. En el área de lo que es la licenciatura en psicología, en ninguna te haces especialista en psicología del deporte. Lo que hacemos es, ves durante la carrera, por ejemplo, tu servidora cursó 5 años de licenciatura en psicología, ahorita ya hay psicólogos de 3 años, pero al final ninguno viene especialista en el área del deporte. Todos son factores conductuales, emocionales, todo que al final rige a través del ser humano, pero no te puedes quedar ahí. Si tú necesitas conocer de macrociclos, necesitas conocer de entrenamiento, necesitas conocer de cómo se mueve un deportista, porque a veces regularmente cuando el psicólogo no está capacitado e interviene con atletas, lo que quiere hacer son dinámicas grupales, dinámicas de comunicación y párale, ¿no? La función del psicólogo son varias funciones que tenemos, entre ellas la parte de evaluación, pero ojo, la evaluación no a través de test. El test es una herramienta nada más. También tenemos la observación, también tenemos en algún momento la entrevista, tenemos el discurso que dice el entrenador, el discurso que dicen los atletas, los padres de familia, ¿sí? El que tú observes y vayas a los entrenamientos, eso, pero no nada más que observes, el observar es con un fin
el que hagas autorregistros, el que en un momento hay herramientas que se utilizan para esto, ¿no? Otra de las funciones que tenemos también es la parte de intervenciones. Las intervenciones que se hacen con árbitros, con atletas, con padres de familia, con entrenadores, dándoles herramientas que ayuden a la mejora de su rendimiento deportivo, ¿no? Muchas veces no viajamos, entonces a veces el entrenador es el que va a motivar, ¿no? Porque luego se nos contrata para motivar y no somos motivadores. La motivación viene desde el nutriólogo, desde el psicólogo, desde el médico, desde el entrenador, de los mismos padres de familia, ¿no? También tenemos la parte de investigación. En México se investiga muy poco, ¿sí? En México somos más prácticos. Entonces en México es todo lo que sea práctico y no, si no se investiga, ojo, práctica y teoría, teoría y práctica, porque también hay investigadores que en su vida han hecho deporte, entonces también es importante tener una práctica, pero también hay puro practicante que en su vida ha pasado por una investigación. El deporte jamás va a avanzar si no se investiga. México es un país que somos muy pobres en investigación y esto tiene que ver con que la gente enfocada al deporte no estudia. Y ojo, también aquí importante, instituciones que generan maestrías, tienen que haber investigación. Si no hay investigación, el alumno no aprende y el alumno dice, bueno, yo trabajo en tal lugar, pues sí, está padrísimo, pero ¿qué investigación sacaste? Sobre sudoración, sobre hidratación, sobre carbohidratos, sobre factores psicológicos, sobre ansiedad, estrés, etc., etc., ¿no? Sobre la parte de las lesiones deportivas, un fisioterapeuta, entonces se investiga poco, entonces es otra de las funciones. Otra es la capacitación que tenemos. Tenemos que asesorar a los entrenadores, tenemos que asesorar, hacer cursos, certificaciones para que los entrenadores, al final nuestra gama es hacia los entrenadores. Hace muchos años que yo tengo 14 como psicóloga del deporte, que ha costado construir toda esta carrera, pero esos 14 años, anteriormente mi beneficio era el atleta, ¿no? Y yo decía, es que el atleta, pues sí, a lo mejor el atleta es el que te da auge, el que te lleva, y cuando tú ves un psicólogo y dices, es el psicólogo de Nadal, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Pues sí, pero no es cierto, hay mucho trabajo que hacer en infantil, hay mucho que hacer en trabajo juvenil y hay mucho que hacer con los entrenadores. Entre más capacitados tengamos a los entrenadores, mejor nos va a ir y más áreas se van a abrir. Imagínate, 2021 y estamos escuchando por primera vez psicólogos del deporte, por primera vez en México nutriólogos en cancha, cuando en otros países eso ya no es un eso ya pasó, eso ya es parte elemental de las ciencias del deporte, Ya es ¿no? normal. Esa es una. Entonces, a partir de ahí, y la función como psicólogo en este caso es, el psicólogo salimos como el área general, pero sí tienes, porque hay situaciones emocionales. Ahorita hay un famoso coaching que ojalá fuera como en otros países, en México no. En México están muy mal capacitados los coaching, la mayoría. No estoy hablando de todos, pero la mayoría. ¿Por qué? Porque el coaching es una herramienta solamente, no es una carrera, ni es una estrategia, ni es una ciencia. Es una herramienta, una estrategia que te funciona, sí, pero aplicada por profesionales. Entonces, en otros países, España, Europa, se utiliza el coaching y es benéfico. ¿Por qué? Porque regularmente en otros países están formados en el área de psicología y haces un curso, una certificación en coaching. Aquí en México, ¿no? Aquí en México la gente de la preparatoria, grado académico de preparatoria, hace un curso de coaching y quiere empezar a coachar equipos, ¿no? A coachar atletas y empezar a hacer y cobrar y después hablar de la psicología porque realmente es como contradictorio lo que realiza. Esa es una parte. Y nos vamos, entonces aquí, ¿cuál es la recomendación? Pues que los psicólogos que quieran esta área se capaciten para empezar con un diplomado, eso les haría muy bien, y después ya empezar a hacer otro. De hecho, en México, maestrías reconocidas en psicología del deporte solo es Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Puebla. Son las únicas que tienen la maestría en psicología del deporte validada con beca, con ACID y que sales como maestro en el área. Los que hicimos, la mayoría de psicólogos del deporte que está en México, tenemos una universidad española llamada UNED, que es un convenio que se realizó con la universidad, pero hay que apostillar los títulos. Eso es por esta parte.
Y del lado nutricional, ¿sí? ¿Cuál diferencia hay? Bueno, hay una formación, un tronco común que es licenciado en nutrición, por ahí tienen una optativa de por ahí en nutrición deportiva, pero sí hay que especializarte en el área de nutrición, no ves todo el área del deporte y claro, especializarte, el hacer un diplomado, después un posgrado te ayuda. Por ejemplo, yo tengo la fortuna de dar clases en los diferentes posgrados de nutrición deportiva que existen aquí en México, porque no hay muchos. Entonces, en el área de nutrición deportiva es formar maestrantes en nutrición deportiva que ayude a que empiecen ellos a trabajar con los atletas, porque ya tienen el conocimiento de nutrición ahora. ¿Qué pasa mucho en nutrición en el área del deporte actual? Que muchas veces el licenciado en nutrición hace el curso ISAC y entonces ya se dedica a trabajar en los equipos. Su nombre lo dice, es un curso. ¿Es un curso que te sirve para mediciones antropométricas? Sí, claro que te funciona, pero no eres el único que lo puede hacer. Eso lo puede hacer un entrenador, lo puede hacer mucha gente que puede tomar ese curso, ¿sí? Entonces aquí es especificar cada día. Y soy de las afortunadas, y me digo afortunada porque tuve la oportunidad de cursar, ser la segunda generación de la maestría en nutrición deportiva. Y ojo, aquí quiero aclarar ciertos puntos, ¿sí? Cuando tú te haces especialista en el área, ¿sí? Hay casos que no puedes atender, me queda claro. Hay enfermedades que yo no soy de formación licenciada en nutrición, pero para eso tengo un equipo, ¿sí? Que tengo por ahí profesionales, nutriólogos, hay que canalizar. Entre más canalices, cuando hay casos específicamente los canalizo. Por ejemplo, un entrenador, tú te haces entrenador en tenis y a lo mejor yo no domino fútbol, ¿no? Pero conozco un DT que está especialista en fútbol, pues lo canalizo. De la misma manera, ciencias del deporte. Yo me dedico a tal, ¿sí? Y no me especializo en tal, entonces ahí te va. ¿Qué es lo que yo hago en el área de nutrición deportiva, ¿no? Los casos que es salud, la parte de actividad física, los casos que son en el caso del deporte, ¿sí? Los trato. Cuando hay una situación más fuerte, también tengo especialistas, ahí te va. Cuando yo siento que hay alguien especialista en fitness, también se lo mando. ¿Sabes qué? Mi compañera, mi compañero, mi amigo, mi alumno, etc., es especialista en esta área. Y es algo que nos falta mucho en México. En México queremos abarcar mucho y a la mera hora no hacemos todo lo esto, ¿no? Entonces, aquí lo ideal, ¿cuál es? Yo les diría a la gente que nos está viendo primero proyectar un diplomado, ya sea en psicología del deporte, ya sea en nutrición deportiva, y después de ahí empezar con un área más. Van a decir, ¿por qué para la maestra es tan importante los grados académicos? Porque ahí les van. Estaba viendo el otro día en cédulas profesionales. Si ustedes se meten a cédulas profesionales, de muchos de los que les han vendido, no tienen cédula profesional para ejercer. Es increíble ver en México, ¿sí? Cuántos no tienen para ejercer. Entonces, se han hecho de cursos, se han hecho de lo que ustedes quieran, pero es importante. ¿Por qué? Porque viene sector salud, te cancelan los consultorios, te cancelan las escuelas de iniciación, te cancela todo lo que tenga que ver. A rato una persona se toma un medicamento que no es. A rato una persona, por ejemplo, un coaching, trata mal una situación emocional de un atleta y el atleta se les mata, se les suicida. Esas ansiedades que de repente, y las tuve, casos atletas que tengo mundialistas con ansiedades, con estrés, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Dije, a ver, hasta aquí, entonces tengo que apoyarlo con otra área. También es importante saber hasta dónde especialistas. Eso es algo que he ido aprendiendo a través, tengo en el área de psicología del deporte 14 años, en el área de nutrición deportiva tengo 8 años. Entonces, hay casos que atiendo, claro, hay casos, y como psicóloga igual, yo no soy terapeuta. Cuando tenemos un atleta fuerte que está pasando por una depresión, que hay casos de esta manera, también me tengo que hacer aliar con psicólogos clínicos porque al final de cuentas ese es su área, esa es su especialidad, y en ese momento cuando hay una situación fuerte, deja de ser atleta. En ese momento antes de ser atleta es un ser humano, lo tratamos y de regreso. Entonces, la idea cuál es de esta área, la actualización y la capacitación. Y no es teoría, no es práctica y teoría, es teoría y luego práctica.
En México entendemos al revés. Primero practicamos y después queremos estudiar. Sí, yo creo que, bueno, se me vino por ahí algunos recuerdos de cuando nos impartía clases, porque era precisamente lo que nos decía a mi generación, ¿no? De que hay que estar preparados constantemente y no dejarnos nada más guiar por la trayectoria que se pudo haber formado, ¿no? Cierto entrenador, sino también por los conocimientos, como dice usted, prácticos que tiene y teóricos también. Maestra, por último, de forma ya para concluir esta plática, ¿alguna experiencia o algunas experiencias que le hayan marcado a usted como profesionista, ya sean buenas o incluso malas, malos ratos que le haya tocado pasar, o algunos muy buenos que haya dicho, ah, este momento me gustó por esta razón, o este no me gustó porque pasó esto, como profesionista dentro del área del deporte? Fíjate que han sido muchos los momentos, tanto bonitos como desagradables. Para mí uno de los momentos que me marcó el tener que salirme de mi estado, ¿no? Y que a pesar de salirme de mi estado, ver el apoyo ahora que estoy del otro lado en otro estado, ver el apoyo que Michoacán hace. Michoacán apoya mucho al deporte, el problema es que no apoya al especialista que está adentro, apoya a los de afuera. Ese es un problema muy fuerte. Se hace de entrenadores externos, ya sea internacionales, cuando muchas veces los tiene en casa, ¿no? Se hace de especialistas de nutrición, de psicología, de todas las áreas externos, y muchas veces los tiene en casa. Entonces yo creo que es una de las experiencias, el que a veces no eres profeta en tu tierra, eso es una de las cosas que me ha marcado. Otra de las cosas que me ha marcado mucho es la parte de la perseverancia. Yo desde que inicio el área de psicología del deporte en el 2004, eh, estuve sobre psicología, sobre la Universidad Michoacana que inicia su licenciatura en el 2000. En el año 2000, la facultad lanza la psicología, la universidad saca la facultad de psicología en la Michoacana. Y entonces, desde que yo entro, que inicio en el 2001, también me ha tocado ser pionera en dos universidades. Uh -huh. Entonces, cuando inicia la carrera fue otro momento porque yo desde ahí dije el deporte y algo tiene que ver el factor psicológico con el deporte, ¿no? No entendía dónde, yo sé que la psicología del deporte ya existía, pero muchas veces a los estados no llegaba, ¿no? Entonces, el ser pionera en el haber hecho para la Universidad Michoacana mi programa, para mí fue otra cosa de las que me marca. Otra cosa de las que me marca son los viajes que he realizado al extranjero. En este caso, el que tienes otro panorama, el que tienes otra visión de las ciencias del deporte, que valoras tu trabajo y que en un momento dado la clave está en que tú valores tu trabajo. Antes de que quieras que la gente lo valore, sea el usuario, sea el cliente, sea la directiva, sea las instituciones gubernamentales, primero tú. Primero tú tienes que valorar cuánto vale tu trabajo que estás haciendo. Yo empecé gratis, cuando tú empiezas a valorar tu trabajo, las instituciones empiezan a creer en ti, ¿no? Cuando ya no dices, y no es, eso no quiere decir que no des gratis, no, eso no quiere decir esto, quiere decir que valores lo que tú haces, ¿no? Que es algo de lo que yo les dejo a cada alumno de maestría que le doy, sea de fisioterapia, de nutrición, de psicología, que valoren ese trabajo. Entonces, y como experiencia en la parte profesional, en cuestión de los atletas, pues satisfactorio, claro, cuando ganan, pues te encanta, ¿no? Cuando te dicen psicóloga, gracias, ¿no? Por este empeño, no importa si te lo mandan por mensajes, si te lo publican, si te lo hacen, ¿no? El chiste es de que eso no es necesario que lo ventilen en redes. Muchas de las ocasiones te dan las gracias y a veces es a un mensajito, a veces es a un autógrafo de camiseta, y entonces eso es como muy satisfactorio. ¿Sabe qué, psicóloga? No importa que no me haya acompañado al mundial, pero aquí está, ¿no? Sí, ¿sabe qué? Me ha cambiado la vida en la parte nutricional. Me ha cambiado la vida porque no nada más me mejoró la alimentación, sino me mejoró los hábitos. Que ojo, el hábito no es nutricional, el hábito es psicológico. Primero debe de haber una modificación acá para querer cambiar un hábito. Entonces, son experiencias y de estudiantes, pues la verdad, muchísimas, porque hay estudiantes que tengo
que están en los mejores puestos en el deporte. Entonces, el haber formado, el haber contribuido, y no nada más, o ser una pieza fundamental, o ser una pieza, el haberle dado una clase, no es que por ti. Todos los que trabajamos, por ejemplo, me ha tocado ser parte de la Federación Mexicana de Fútbol en la parte de docencia, y ahí he tenido entrenadores que han estado en sub-17, sub-20, en primeros equipos, y el ser una pieza que en algún momento les formó, yo creo que eso es parte importante. No tiene que ver con que te lo reconozcan o vayas en redes o el público o la televisora, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que tú formaste a esa persona o fuiste clave en esa formación y que ahora está en las grandes ligas, ¿no? Entonces, y una cosa más importante es porque no nada más trabajo con atletas, sino trabajo con personas en salud, adulto mayor, cuando, cuando una persona es cada día mejor un ser humano, cada día un ser humano, ya sea profesional como ser humano, el que les cambies la vida y el que te digan psicóloga, ¿sabe qué? Este, no seguí en el deporte, pero sus asesorías me ayudaron para darme cuenta que era el momento de retirarme, dedicarme a la familia, y entonces, ¿sabe qué? No le debo nada más la parte deportiva, sino me siento agradecido por la parte como ser humano. Yo creo que eso es como lo más satisfactorio que he tenido en mi vida. Esas son las experiencias, el que tú formes, yo siempre he dicho que no formas atletas, sino formas personas para la vida, ¿no? Entonces, el chiste de todo esto, el que yo me actualizo, me capacito, que es costoso, que es sacrificios, perseverancia, son muchas cosas que uno deja, pero que todo ello tiene sus recompensas cuando una persona de actividad física le cambiaste la vida. Cuando una persona, un atleta te dice, ¿sabes qué? Gracias. No importa que no lo ventile en redes, mientras tú lo sepas y la persona lo sepa, eso es lo mejor que hay, ¿no? Yo creo que es la parte más bonita del trabajo, ¿no? Que ver a una persona, pues en este caso un atleta que haya ganado alguna competencia y que vaya creciendo como ser humano, ¿no? A mí también por ahí en alguna ocasión me tocó y como dice usted, lo satisfactorio es ver que haya logrado lo que se propuso, aunque no lo haya ventilado. Yo creo que eso es lo más importante. Maestra, muchísimas gracias por haberme acompañado, muchas gracias por aceptar la invitación. Fue una pequeña plática, sin duda un tema muy interesante y un tema que es muy amplio, ¿no? Y podemos abarcar muchas vertientes, se pueden abarcar muchos ejes, pero yo creo que lo que me interesaba más era que la gente supiera a qué se refiere este equipo multidisciplinario o interdisciplinario y hablando de sus dos especialidades, qué es lo que realizan. Maestra, muchas gracias por haberme acompañado. ¿Algo más que nos quiera comentar? No, pues agradecerte, Esteban, agradecerte por este proyecto, por estas ganas, por esta iniciativa. Digo, ahora estás del lado contrario, que es la parte ahora estás como entrenador, estás haciendo uso de todos estos conocimientos que has adquirido y que no has dejado de capacitarte. Yo lo que te puedo decir es, por ahí síguele las piedras, los obstáculos Gracias. son muchos, ¿eh? Algo que me queda claro a esta trayectoria que tengo ha sido que he pasado desde no contrataciones hasta contrataciones a miles, ¿no? Pero eso es la perseverancia, el sacrificio y todo llega a su momento. Y cuando llegue tu momento, agárralo, porque ahí va a estar, ¿no? Entonces, yo te agradezco la invitación, el tomarme en cuenta y el que cualquier proyecto que tengas, pues aquí estamos para apoyarte y para apoyarlos, ¿no? Porque al final de cuentas son varios los que empezamos a formarnos y así como ahora yo estoy de este lado, ahora mañana tú estás de este lado y el chiste es contribuirnos todos con todos y que al final de cuentas sea en pro de la salud, del deporte, que sea en pro de beneficiar a atletas, a niños, a jóvenes, a especialistas y que todos trabajemos en conjunto. Fíjate que a mí me gustaría mucho que se abrieran campos, que no hubiera tanta, por ejemplo, yo trabajando tengo luego psicólogos deportivos formados y no tiene que ver con conseguir, no estoy diciendo que los pasantes no, ojo, lo que estoy diciendo es, si tú tienes especialistas, hazte de ellos, no te quitan el trabajo. Cuando trabajas con personas con una ética profesional y cuando trabajas, créeme que mejora tu trabajo. No te quita el trabajo, mejora tu trabajo.
Entonces, ese es el mensaje que yo te dejaría. Y a seguir luchando y a trabajando. Estamos aquí para lo que necesites. Muchas gracias, maestra. Y yo creo que sí, por ahí voy a estarla molestando un par de veces más, pero por lo pronto muchas gracias por aceptar la invitación y también cualquier cosa que se pueda llegar a ofrecer, pues aquí estamos, ¿no? Ya nos toca estar de este lado y ya estamos poniendo en práctica todas las herramientas que se nos dieron en alguna ocasión de estudiantes. Muchas gracias, maestra, y de nuevo felicitarla por su trabajo y a seguir creciendo, que todavía creo que faltan muchas cosas por hacer. Cuídate, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Saludos. igualmente. Nos vemos.